Uh, yeah. Uh. Dios te bendiga y bienvenido a este su programa Hablemos de Biblia de podcast. Mi nombre es Hanson Rosario y en esta ocasión te tenemos este tema que se llama ¿Hasta dónde llega tu fe? Pero antes tenemos que leer la palabra de Dios y esta palabra de Dios se encuentra en Hebreos 11. Vamos a leer la palabra de Dios en Hebreos 11 y dice así, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Dice así la palabra de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en el que su casa se salvase. Por la fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había recibido como herencia y salió sin saber a dónde iba. Que el Señor añada bendición a su palabra. Y estamos hablando de la fe y te hago esta pregunta. ¿Hasta dónde llega tu fe? ¿Hasta dónde es el nivel de tu fe? ¿Hasta dónde llega tu fe? Porque déjame decirte algo. Para tener fe, primero hay que saber que Dios existe. Segundo, hay que saber que Dios es poderoso. Hay que tener conocimiento y hay que tener conciencia de que Dios hizo todas las cosas, de que Dios es poderoso, de que para Dios nada es imposible. Entonces, cuando entiendes estas cosas, sabes que Dios es poderoso, sabes que para Dios no hay nada imposible, sabes que Dios lo hizo todo lo que está creado, todo lo hizo Dios. El ser humano solamente puede hacer cosas, construir cosas de lo que ya Dios ha hecho. Ahora bien, ¿qué quiere Dios de ti? Fe. Dios quiere fe, pero esa fe no puede ser limitada. Déjame decirte que hasta donde llega tu fe, hasta ahí llega tu milagro. La palabra de Dios nos habla de muchas personas que tuvieron fe, que fueron grandes en la fe como Abraham, que salió sin saber para dónde iba, que vivió como extranjero a donde había de heredar. Abraham vivió como extranjero en el lugar donde Dios le había de heredar. Abraham compró en lugares donde iba a heredar. Eso es tener fe. Y estaba ahí. Eso es tener fe, hermanos. La fe mueve montañas. La fe te acerca a Dios. Pero tienes que sentir a Dios. Esto es algo loco porque dice la palabra que esto es para locos. El Evangelio dice que es locura. Porque el Evangelio es tener fe en Dios. Pero en un Dios que tú no estás mirando físicamente. Pero sí ves sus obras. Sí ves todo lo creado. Ves las estrellas. Ves el sol. Ves los planetas. Ves la luna. Ves cómo nosotros funcionamos. Cuando tú te metes en conciencia de todas las cosas que Dios ha creado, los animales, los alimentos,
los árboles, todas las cosas funcionan. Todo está ahí porque Dios lo dejó. Tú no tienes que ver a Dios para saber que Dios existe. Solamente tienes que ver cómo la creación, eh, cómo la creación funciona, cómo la creación está ahí, cómo la creación, todo funciona correctamente. Dios tiene muchos hombres y muchas mujeres de fe, pero ¿hasta dónde es la tuya? Quiero que te preguntes eso, ¿hasta dónde llega tu fe? ¿Hasta dónde es el nivel de tu fe? Porque déjame decirte que si tienes una fe media, esa fe esa media es lo que tú vas a recibir. Dios quiere que tú tengas fe grande. Dios quiere que tú seas grande en fe, como lo fue Abraham, como lo fue Jacob, como lo fue en tantas personas, como lo fue María. Hermano, cuando María se le dijo eso, dijo, está bien. Tuvo fe de que iba a tener el Salvador del mundo. José, su esposo, tuvo fe porque se le habló la palabra de Dios y se le dijo, mira, tu esposa, que todavía no te ha casado, pero tu esposa tendrá un hijo. Y ese hijo es el Salvador del mundo. Yo quiero que tú aumentes tu fe. Yo quiero que tú pienses y te conectes con Dios y te conectes con esa sabiduría de Dios y sepas que Dios es grande, sepas que Dios es poderoso, sepas que Dios no tiene límites, es soberano y puede, déjame decirte algo, puede hasta violar sus propias reglas porque Él no está bajo reglas. Lo que estamos bajo reglas somos tú y yo. Por eso cuando Marta le dice, ya hiede, tiene días, tiene 4 días, ya hiede. Y Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Porque su fe se limitaba a que Él iba a resucitar en aquellos días cuando Cristo resucite los muertos y se lo lleven al cielo. Pero Jesús no le estaba hablando de ese tiempo, Jesús le estaba hablando de ahí. Y le dijo, quiten la piedra. Te dije que si tuvieras fe, verías la gloria de Dios. Es más, te la voy a mostrar. Aunque tu fe es limitada, pero te la voy a mostrar. Hay muchas personas que esperan en el hombre. Hay muchas personas que están esperando en un amigo, en un hermano, en su papá, en su mamá, en sus hijos, en su esposa, en su esposo. Pero déjame decirte que Dios tiene la última palabra. La fe en Dios es lo más importante. Y déjame darte un testimonio que le sucedió a mi padre. Mi padre tuvo cáncer en la garganta y sus compañeros, buenos compañeros, quisieron ayudarlo colectando dinero entre ellos porque él lo necesitaba. Y déjame decirte que mi padre dijo que no. Y le dijo, ustedes me quieren ayudar, guarden la cartera, guarden el dinero. Y yo quiero una sola cosa, oren por mí. Wow, qué fe. Se pareció al hombre que le dijo a Cristo, yo no soy digno de que tú entres en mi techo. Solamente di la palabra y esa palabra va allá. Y el Señor se maravilló, dice la Escritura. Se maravilló de que hubiera gente con esa fe. Dice, wow, nunca he visto una persona con tanta fe así. Nunca he visto una persona que tenga esa fe y que me diga, oye, él le dijo, vámonos. No, di la palabra y sanará. Así fue la mujer que fue donde él, que su hija estaba muriendo. Y aún Cristo le dice que los milagros y todas las cosas fueron para el pueblo de Israel. Ella se humilló delante de Cristo y le dijo, yo tengo fe en ti. No importa, dime lo que tú quieras. Yo confío en ti, yo sé que tú puedes hacerlo. Igual que María le dijo, hagan lo que él dijo. María tuvo fe en Cristo. Dijo, Señor, todo lo que pidas en mi nombre, en el nombre de Jesús, sería hecho. Dice todo, no dice algunas cosas, dice todo. Ahora bien, dice el mismo Cristo,
Piden y no reciben, pero ¿por qué no piden? ¿Por qué no reciben? Porque piden por sus deleites. Piden para cosas vanas. Si pide para cosas importantes, pide para la salud, pide para la finanza, pero para la finanza que tú necesitas realmente. Pide por tu familia, pide por la salvación. Ten fe, pero pide. Ten fe de que Dios salvará a tu familia. Todos tenemos familiares que no le sirven al Señor. Pide, pide, porque por esa fe empiezan a llegar los más terribles, llegan. Y uno se maravilla y uno dice, wow, yo pensaba que era fulano o era fulana, que son un poco más cercanos a la palabra de Dios. Pero por tu fe empiezan a salvarse los más terribles, los que más problemas dan. Porque es como Dios dice. Ahora bien, sigue pidiendo. Quiero que sepas que tu fe debes cosecharla, debes de cuidarla y debes de atesorarla. Vamos a leer la palabra de Dios que se encuentra en Mateo 17, 20. Y dice así la palabra de Dios. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. El Señor nos dice a nosotros que si tuvieres fe como un granito de mostaza, le dices a este monte, pásate de aquí a allá, y el monte se pasa. Debemos tener en cuenta, mis hermanos, que la fe mueve montañas, que por la fe Abraham salió. Pónganse en este pensamiento y diga, piense, que Dios le diga a usted, un Dios que usted nunca había oído, y le hable y le diga, sal de tu familia, camina para donde tú no sabes, camina, coge el norte, un ejemplo. Coge el norte y camina, sin saber para dónde. Eso es tener fe. Tener fe cuando Abraham, Dios le dice, sacrifícame a tu hijo. Y Abraham va sin poner pretextos. No digo que estaba contento, me imagino que estaba muy triste, me imagino que tenía mucha confusión, pero no le puso objeción a Dios. Fue y tuvo fe. Y miren la palabra que Abraham le dice a su hijo cuando le pregunta. El hijo le pregunta, ¿y dónde está lo que vamos a sacrificar? ¿Dónde está el cabrito? Y y Abraham le dice, Dios proveerá. Pero cuando él lo va a sacrificar, cuando está a punto, cuando levanta su mano para sacrificar a Isaac, su hijo, su único, Dios le dice, detente. Y dice, mira hacia atrás, y había un cabrito enredado en sus cuernos de un árbol. Esa es la fe en Dios, mis hermanos. Tú tienes una fe, pero tu fe es como un granito de mostaza, que es bien pequeño. Yo te invito a que vayas a un buscador, a Google, por ejemplo, y busca una foto en imágenes, un granito de mostaza. Un granito de mostaza es una cosa bien pequeñita, pero con el tiempo se hace un árbol grande. Y eso es lo que Dios quiere para ti. Dios no quiere una fe limitada. Dios no quiere que tú le pongas límites a su fe, porque según el límite de tu fe es tu milagro. Dios quiere que tú tengas una fe, ok, la tienes pequeñita, siémbrala, échale agua, ayúdala a crecer, abónala. ¿Cómo se llega a una fe más grande? Visitando la iglesia, orando a Dios, buscando de Dios, leyendo su palabra. Y mientras más conoces de Dios, más va agrandando tu fe. Es imposible de que tu fe crezcas alejado de Dios o alejada de Dios. Es imposible. Debes acercarte a Dios, debes orar, debes hablar con Dios, no repetir cosas.
Hablar con Dios como así estoy yo hablando contigo. Decirle, Señor, mírame, mira esto. Señor, mira a mi esposa, mira a mi esposo, mira a mis hijos. Señor, ¿qué pasa con esto? Pregúntale a Dios, pregúntale a Dios. Habla con Dios. Sé sincero con Dios porque Él lo conoce todo. Pero Él quiere que tú hables con Él. Habla con Él y Él te va a dar respuesta. Quizás hable contigo audiblemente, quizás te hable por la palabra, quizás te hable a través de otra persona, pero la respuesta viene. No te desesperes. Abraham esperó 25 años para tener su hijo. Cuando Dios le dio la promesa a Abraham de tener un hijo, Abraham tenía 75 años. Y cuando nace Isaac, Abraham tenía 100. Abraham esperó a que Dios le diera a su hijo. Hizo cosas que no debió por su mujer Sara. Pero Abraham fue padre de la fe. Y así quiere Dios que tú seas también amigo de Él y que también seas una persona de fe. Cosecha tu fe, busca de Dios, porque Dios está esperando personas de fe. Dice la palabra, es imposible agradar a Dios sin fe. Tienes que acercarte a Él. Tienes que entender que Él es todopoderoso. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta la próxima.